vamos a explicar hoy la relación que existe de la ley combinada con la densidad de los gases, porque a veces van a aparecer en el tema de gases, igual te van a mezclar con densidades y todo eso. Hay una relación matemática que nos relaciona la densidad con la ley combinada y nos dice así: la densidad de un gas es directamente proporcional a la presión que soporta e inversamente proporcional a la temperatura absoluta. Dicho de otra manera, vamos a anotarlo así: una densidad multiplicada por su temperatura y dividida con la presión es un valor constante que yo puedo en otras condiciones tomar exactamente lo mismo. Entonces decimos que es directamente proporcional a la presión, porque si la presión aumenta, la densidad aumenta; si la presión disminuye, lo mismo. Entonces, inversamente proporcional a la temperatura absoluta quiere decir, si la temperatura aumenta, la densidad disminuye, o si la densidad disminuye, la temperatura aumenta. Esto es un valor constante. Entonces, esta va a ser nuestra expresión matemática: condiciones iniciales y condiciones finales. Una expresión matemática para el tema de gases, cuando te van a dar de datos densidades y, por supuesto, presión y temperatura. Recuerda que estoy usando la letra D. Puedes usar el símbolo que use para densidad tu profe. Densidad por la temperatura dividido entre su presión va a ser un valor constante. Entonces, aclarar que las temperaturas tienen que estar en temperaturas absolutas, es decir, en grados Kelvin si es que estamos en el sistema internacional, o grados Rankine si estamos en el sistema inglés. Las presiones pueden estar en cualquier unidad, pero que las dos valores estén en la misma unidad, en lo posible. Y la densidad, cuando usamos gases, como la temperatura viene en Kelvin, entonces para esas unidades de temperatura y presión y todo lo demás, la densidad lo vamos a utilizar como gramos sobre litro en esta unidad. Esa va a ser la unidad que vamos a utilizar. Y a veces en el sistema inglés te puede aparecer libras por pie cúbico, también es otra unidad de densidad, igual. Pero vamos a trabajar nosotros en gramos por litro. Obviamente cuando tú haces física normalmente viene en gramos por centímetro cúbico, son otras unidades del sistema sexagesimal. Aquí vamos a utilizar en gases siempre. Cuando usemos la ecuación de estado, vamos a utilizar la densidad en estas unidades, en gramos litro. La temperatura dijimos que va a estar en grados Kelvin, que es el sistema internacional, y la presión que sean las mismas unidades, las dos presiones, nada más. Entonces, una vez un poco aclarado de dónde viene esta expresión matemática que nos relaciona la ley combinada con la densidad de los gases, vamos a hacer ejercicios donde vamos a utilizar esta expresión de aquí. El primero está aquí en la pizarra, ya lo acabamos de escribir. Nos dice: la densidad de un gas en condiciones normales es 2.86 gramos litro. Vamos a anotar los datos que tenemos. Entonces tenemos la densidad de un gas que es 2.86 gramos por litro en condiciones normales. ¿Qué significa condiciones normales? Que ya tienes un valor de presión y un valor de temperatura definido. Ese valor de presión equivale a una atmósfera y la temperatura en grados Kelvin 273, redondeado, ¿no? Porque esto tiene .15 más, si quieres un poquito más exacto. Entonces, cuando te digan condiciones normales o condiciones normales de temperatura y presión, o presión y temperatura, tú vas a acordarte de estos valores. Ahora, como en estas condiciones la densidad tiene este valor, vamos a definirlo como 1 a estos. Y ahora queremos buscar un volumen, podemos llamarle si quieres un volumen 2, que van a ocupar 24.5 gramos. Cuando tú ves gramos, esto es una masa. Del mismo gas se refiere, pero esta vez está a una temperatura de 87 grados Celsius y tenemos una presión de 1.53 atmósfera. Atmósfera, unidad de presión; grados Celsius, unidad de temperatura.
ahí hay un problemita en la unidad de la temperatura. Cuando estamos en Celsius, para llevarlo a Kelvin directamente le vas a sumar 273. Entonces debes hacer la suma ahí, 87 más 273, y esto te sale 360, pero ya en grados Kelvin. Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. La pregunta no nos pregunta densidad en la segunda parte, sino volumen, pero te vas a acordar que densidad es igual a masa sobre volumen. Si yo calculo la densidad de aquí y ya tengo la masa, puedo despejar el volumen. Por lo tanto, de esta segunda condición, nuestra incógnita va a ser la densidad 2. Esa densidad 2 va a ser este valor, este es lo que yo anoté aquí como volumen 2, y esta es la masa que nos dan ahí. Por lo tanto, de esta expresión, si despejamos volumen, nos va a quedar la masa dividido entre la densidad. Estos numeritos es solo para diferenciar las condiciones iniciales de las condiciones finales. Pues esta masa la tenemos aquí, es este valor. Nos falta calcular la densidad, que tiene que estar en gramos sobre litro, y esto se va a poder simplificar. Al simplificarse vamos a obtener un valor que va a estar en litro, que va a ser nuestro resultado. Pero necesito este valor de la densidad. ¿Cómo voy a buscarla? Usando esta expresión que habíamos anotado aquí al inicio, pero lo vamos a anotar de esta manera. Esto lo puedes pasar a multiplicar aquí y esto lo puedes pasar a multiplicar aquí. Es decir, podríamos anotarlo de esta forma. Fíjate lo que estoy haciendo. Esto lo pasé a multiplicar allá y esto de este lado. Y nos queda esta expresión así, más fácil para poder trabajar y para poder despejar. Y de ahí despejamos densidad 2. Si nosotros despejamos la densidad 2, la temperatura 2 y la presión 1 van a pasar a dividir al otro lado a la densidad 1, temperatura 1 y presión 2. Aquí van a aparecer la temperatura 2 y la presión número 1. Reemplacemos los valores que tenemos entonces para poder calcular. La densidad 1 vale 2.86 gramos sobre litro. La temperatura 1 lo tenemos por aquí, 273 Kelvin, y la presión 2, que es por aquí, 1.53 atmósfera. En el denominador tenemos la temperatura 2, lo tenemos aquí en grados Celsius, 360. La presión 1 lo estamos allá, 1 atmósfera. Se simplifica en atmósfera, se simplifica en Kelvin. Agarramos nuestra calculadora, vamos a multiplicar 286 por 273 y luego vamos a multiplicarlo por 1.53 más. Abajo en el denominador 360 por 1. Y todo este valor nos da un valor de 3.32 aproximadamente, el valor que nos da esa densidad. Esto está en gramos sobre litro. Habíamos dicho que esta densidad lo íbamos a ocupar aquí, y entonces vamos a dividir a este valor, porque nuestra pregunta es calcular el volumen. Hemos calculado la densidad usando la expresión que nos relaciona densidad con la ley combinada, y ahora vamos a esa densidad lo vamos a reemplazar aquí, porque densidad es masa sobre volumen. Despejamos el volumen, nos queda masa sobre densidad. Esto pasa a multiplicar y esto a dividir. Y esta densidad lo acabamos de calcular, entonces vamos a dividir 24.5 entre 3.32. Y tenemos un aproximado de 7.65 si es que lo trabajo con todos sus decimales de aquí. Y si tú lo anotas así como está, simplemente esta expresión, te va a salir algo de 7.38. Te puede variar un poquito los decimales. Si trabajas con más decimales aquí, esto va a salirte un poquito más alto, pero ese es el valor aproximado del volumen, habiéndolo redondeado a 2 decimales nada más. Entonces no olvides memorizar esta expresión que nos relaciona la ley combinada con densidad. Cuando te estés hablando del tema de gases o de estado gaseoso y tengas densidad, temperatura y presión, te debes acordar de esta expresión matemática para poder hacer los cálculos correspondientes. Por favor, suscríbete a mi canal, Profe Santiago Velázquez. Si aún no te suscribiste, comparte con tus amigos y compañeros este video y dale a me gusta, activa la campanita
te invito a que veas mis otros videos de gases y de muchos temas que tenemos de química, física, también de matemáticas.